Bienvenidos a Cuéntame tu historia. El siguiente relato que escucharás puede que haya sido real, no lo sabemos. Tampoco te quedarás sin conocer qué hay detrás de esta historia. Lo único que te pido pongas mucha atención y pon a trabajar tu imaginación. Hoy te presento Aniversario de Terror. De carácter fuerte y porte robusto, mi esposo Joel sobresalía de sus hermanos. Nos conocimos en un café a principios de la década de los 2000. Se podría decir que nos enamoramos al instante. Luego de algunas semanas de pasar momentos agradables en su compañía, acepté ser su novia, misma relación que años más tarde se convertiría en matrimonio. Las cosas no fueron fáciles, tal cual le pasa a todo el mundo, si no me equivoco. Tuvimos que sobrellevar mucho tiempo de carencias básicas que nos resultaban indispensables para comenzar una vida juntos. Poco a poco salimos adelante y creo que fue el mismo amor que nos unía lo que nos motivó a jamás bajar los brazos. Luego llegaron nuestros hijos y eso nos consolidó más todavía. Sin embargo, en una relación no basta con buenas intenciones. A veces es necesario realizar esfuerzos que conlleva un sacrificio personal, llevar a cabo acciones inspiradas en metas que sin darnos cuenta nosotros dejamos que el trabajo y la rutina las reemplace. Un día despertamos y nos reconocimos envueltos en un desgaste emocional, tan vivo que apenas nos podíamos reconocer. Ya no sentíamos esa chispa de amor dentro nuestro y por ende todo se estaba viniendo abajo. Nuestro matrimonio peligraba. Joel es policía y sumado a su personalidad, él no soportaba sentirse impotente ante la situación. Nunca dejó de luchar por lo que quería y saber que lo que nos pasaba no dependía solo de él. Lo frustraba y a la vez desesperaba desmesuradamente. Buscamos restaurar nuestra relación de diversas formas. Fue así que se nos ocurrió hacer un viaje, los dos solos, pero tenía que ser un lugar donde la paz de la naturaleza calme los tormentos que llevábamos dentro. Teníamos la certeza que vivir una experiencia inolvidable sería perfecto para reencontrarnos con nosotros mismos. Es así que nos aventuramos sin saber que ciertamente tendríamos una vivencia única, pero sería la más aterradora que nunca imaginamos padecer. Mi nombre es Romina Llanos. Junto a mi esposo somos del estado de Puebla, México. Corría el año 2010. Dentro de poco cumplíamos 7 años de casados. Mis suegros aceptaron gustosos cuidar de nuestros niños, mientras junto a Joel pasábamos un fin de semana largo en un campamento fuera de la ciudad. Ya habíamos acudido al lugar en otras oportunidades, pero siempre con los niños y la familia, jamás solos. Por eso es que quisimos aprovechar la ocasión para introducirnos más en la espesa naturaleza. Al pie de un cerro estaba ubicado el lugar permitido para acampar. Un copioso río animaba el lugar con su melódica corriente, invitándonos a la tranquilidad. Lamentablemente, nos encontramos con más personas allí, algo que nos motivó a decidirnos por unanimidad el elegir otro sitio para armar nuestro campamento. Don Marcos era un señor de unos 70 años. Era él el encargado del lugar. Pese a su edad no se le escapaba nada, razón por la que Joel
Hizo darle aviso de que subiríamos hasta la cima del cerro y ahí levantaríamos la carpa. No lo hallamos. La pequeña cabaña que había metros dentro del monte, que servía de casa para el velador, solo estaba un muchacho al que no conocíamos. Preferimos no hablar con él y aguardar la llegada de nuestro viejo amigo. Era mediodía cuando llegamos al lugar, pero cuando la tarde ya caía con todo su esplendor, Marcos aún no aparecía. Joel imaginó que éste se encontraría cazando en el monte, actividad que el anciano amaba hacer. Me propuso mejor comenzar a escalar el cerro, pues seguramente lo encontraríamos en el camino. Por otro lado, no queríamos que la oscuridad sea impedimento al momento de instalarnos arriba. Por suerte Joel tuvo razón. Encontramos a Marcos a mitad de camino, y aunque las copas de los árboles no dejaban que ingresara la poca luz que aún quedaba del día, pudimos reconocerlo perfectamente. Era él. Estaba a los pies de unos arbustos, con su típica ropa y arma de cazador. Nada más que cuando nos vio, no tuvo la misma relación de siempre. Yo les recomiendo que mejor no lo hagan. No es buena idea acampar arriba. El cerro guarda secretos que es preferible no ser revelados, nos dijo con semblante serio y firme. Mi esposo le respondió con ironía. Le dijo que solo pasaríamos una noche allí y al amanecer regresaríamos al campamento, que no se preocupara porque él me cuidaría. Sus palabras no provocaron más comentarios por parte de Marcos, quien adquiriendo una conducta aún más extraña, se dio la media vuelta y se perdió entre los árboles. Sentí un poco de miedo. Tal vez el anciano tenía razón y el lugar no era recomendable, pero como les dije anteriormente, cuando Joel quería algo, no se detenía. Por otro lado, no estábamos como para ponernos a discutir en medio del cerro. A fin de cuentas, nuestra intención era pasarla lo mejor posible. Ya era de noche cuando Joel terminó de armar la carpa. Ninguno de nosotros habíamos estado antes en ese sitio. Encendimos una fogata, cenamos unos tacos y en medio de la soledad y hermosura que nos brindaba el paisaje nocturno, nos pusimos a platicar como hace mucho no lo hacíamos. Las estrellas en el firmamento eran bellísimas. Desde ahí también podíamos ver las luces de la ciudad con sus pequeños destellos. El aire que se respiraba era tan puro que deseábamos quedarnos a vivir ahí. Se puede decir que con Joel pudimos comunicarnos como antes. Pasada la medianoche, decidimos adentrarnos en la carpa para ya descansar. Es cuando comenzó todo. A los pocos minutos que estuvimos adentro, escuché unos ruidos extraños. Joel me estaba hablando en esos momentos, por lo que le pedí que guardara silencio. Nada más pasó. Cuando le conté que había escuchado algo, no me hizo caso. Luego volví a escucharlos, y esta vez él también los escuchó. Me di cuenta porque hizo silencio por sí mismo. Un intenso escalofrío me recorrió por todo el cuerpo, cuando me percaté que esos ruidos en realidad eran pasos rápidos de alguien caminando ahí afuera. Joel intentó tranquilizarme, diciendo que de seguro era don Marcos que andaba dando vueltas por ahí. Pero conforme pasaban los segundos, fuimos reconociendo que los pasos no eran los de una persona, sino que eran de varias.
Mi corazón comenzó a latir desesperado paralelamente a las risas infantiles que resonaron. Era imposible que hubiera niños en el lugar, y a esas horas ellos estaban ahí por nosotros. Los escuchamos caminar alrededor de la carpa. La llama de la fogata, que aún flameaba afuera, dibujó sobre la lona de la carpa la sombra de alguien pasando a gran velocidad, emitiendo la tétrica risa nuevamente. En tanto todo eso ocurría, Joel permanecía pacífico, como pretendiendo así calmar el pavor que comencé a expresar con sollozos. Me decía que no temiera, que hay muchas familias que vienen con sus hijos y que saldría a preguntarles si se les ofrecía algo. Le tomé del brazo pidiéndole que no lo hiciera, cuando de pronto una piedra chocó contra la lona de la carpa. Brinqué del susto. El grito que di hizo eco en aquella cima. Sea quien sea nos estaba provocando, algo que Joel no estuvo dispuesto a permitirlo. Me soltó la mano y abriendo la carpa salió prácticamente insultando al supuesto niño que arrojó la piedra. Un abismal silencio caló mis entrañas. Se detuvieron las risas, el ruido de los pasos, la voz de Joel. Solo podía oír el sonido de mi respiración entorpecida, conjuntamente con los extravagantes latidos de mi corazón, que amenazaba con salirse de mi pecho. Fue potente el grito que di cuando Joel asomó repentinamente su cuerpo dentro de la carpa. Tan inmensurable terror me hizo sentir que el alma se me congeló por unos instantes. Peor aún, me estremecí de espanto cuando vi el temor en su cara, quien con voz entrecortada me decía que teníamos que salir de ahí inmediatamente, mientras sacaba el arma reglamentaria de su mochila. No pudo describir lo que fueron esos posteriores momentos. Son de esos que deseas nunca vivir, pero contrario a tu voluntad, quedan grabados en tu mente por siempre. Solo alcancé a ponerme el calzado cuando Joel me tomó del brazo para sacarme de la carpa. Me llevaba corriendo, repitiéndome que no me diera vuelta, que no prestara atención a nada, pero fue imposible ignorar lo que pasó a continuación. Mientras corríamos vi varias siluetas siguiéndonos entre las malezas. Eran las mismas cosas que nos estaban acosando, pues sus risas retumbaban en mis oídos. Por un determinado trayecto, vi brasas ardientes volar por nuestro lado. Deducimos que eran las brasas de la fogata, que esos seres nos las arrojaban. Yo gritaba, lloraba, mas mi esposo no me soltaba de la mano y me pedía que no dejara de correr. Esos seres que nos perseguían comenzaron a tomar forma. Al menos recién entonces yo los pude ver bien. Eran seres deformes, de rostros monstruosos, espeluznantes, dignos de ser considerados demonios. La piel de sus cuerpos era de un color tan negro que brillaba con la luz de la luna. No obstante, sus risas infantiles no concordaban con sus endemoniados aspectos. La mano de mi esposo se desprendió de la mía, a la vez que lo veía caer hacia adelante. Una de esas cosas estaba sobre su espalda, y junto a él rodaron por el húmedo suelo de tierra. Yo no tuve tiempo de reaccionar, pues sentí mis piernas doblarse, tumbándome al piso también. Confundida y paralizada, vi unos diminutos pies acercarse a mi rostro. Largas y mugrosas uñas sobresalían de sus dedos. Gritando horrorizada,
Intenté levantarme, pero no pude. La tibia de mi pierna derecha estaba expuesta. El dolor fue imperceptible en ese momento, pues el terror ocupaba todos mis sentidos. En pleno suplicio, escuché los disparos que Joel ejecutaba. Él estaba unos metros más adelante luchando contra ese ser. Dicha defensa funcionó, pues en el instante de los disparos, esas cosas se alejaron de nosotros, perdiéndose en el oscuro monte. Vi a Joel, ya liberado, ponerse de pie para aproximarse hacia mí. Después de cubrir mi herida con un pedazo de su camisa, me ayudó a levantarme y me cargó en sus espaldas. Yo quedé aturdida, perdida en el más profundo horror. Con pasos titubeantes pero persistentes, él caminaba conmigo sobre su cuerpo. Me hablaba, me consolaba, me pedía que ya no temiera, que él me protegería. Sentía como el trozo de tela iba empapándose con mi sangre, pero cuando creí que toda la pesadilla había acabado, esas criaturas volvieron a aparecer minutos después. Mi arma, se me cayó mi arma allá arriba. Lo escuché decir antes de que esas cosas reiniciaran nuestro infierno. Ahora eran más, todos con la misma fisonomía, horripilantes, emitiendo sonidos de niños. Sus solas presencias estremecían mi alma, como acostumbrado al dolor. Los quejidos de mi esposo se entremezclaban con las voces de esos seres. Parecían enfurecidos con nosotros. Conforme Joel aceleraba sus pasos, ellos mostraban iracundos intentos de acercarse a nosotros. Indudablemente, estaban dotados de entendimiento, pues al notar que ya no tenían el arma, comenzaron a amenazarnos otra vez. En solo cuestión de segundos, ya estaban a nuestro lado. Sus voces inocentes se convirtieron en gruñidos. Hacían el ademán de atacarnos con bestiales gestos que parecían petrificar hasta la misma noche. En tanto unos hacían eso, otros daban pequeños brincos a nuestro alrededor. Nos seguían de esa manera, al igual que el otro grupo que levantaba tierra del suelo para arrojárnosla. Los insultos de mi esposo los espantaba por unos instantes, pero rápidamente proseguían en su afán de aterrarnos. Claramente no nos querían allí. Las criaturas nos siguieron hasta que pasamos la mitad del camino. Uno a uno fue quedando atrás. El último no se fue sin antes arrojarnos piedras, las cuales lanzaba con la misma furia de los alaridos ensordecedores que todavía no puedo sacar de mi mente. El resto del trayecto fue de mudo estupor y acongojados sollozos. Con las fuerzas que me quedaban, presionaba el cuerpo de Joel para no caerme. Las decadencias de su andar evidenciaban también su desgaste físico. Sentía cómo su cuerpo temblaba. Por primera vez en mi vida lo noté expresar miedo. No comprendo cómo hizo Joel para soportar mi peso y llegar hasta el campamento. Lo digo porque él también estaba herido, débil. Mis manos se empaparon con la sangre que manaba de su pecho mientras lo abrazaba. Sin titubear pedimos auxilio. Apenas nos acercamos a las carpas de las personas que se habían quedado en el lugar. Unos pescadores soltaron sus cañas al costado del río cuando nos escucharon y corrieron para asistirnos.
Mi esposo cayó tendido sobre el suelo, inconsciente. Unos rasguños profundos en su cuerpo daban garantía del brutal enfrentamiento que tuvo contra ese ser. Cuando recibió el primer ataque en la cima, yo ni siquiera podía hablar, solo me limitaba a llorar sin consuelo. Esa misma madrugada abandonamos el campamento. Nuestras cosas quedaron en el cerro, entre ellas el arma de Joel. Antes del amanecer, yo ya estaba siendo intervenida quirúrgicamente. Me operaron la pierna para poder salvarla. Nadie creyó nuestro testimonio y es el motivo por el cual guardamos silencio por tanto tiempo. Sin embargo, no todo termina aquí, pues cuando Joel regresó al hogar para recuperar su arma, recibió una impactante noticia que volvió a estremecerlo de miedo. En esa oportunidad fue con mi suegro y mis cuñados. Para su sorpresa, el lugar estaba plagado de familias disfrutando del campamento. Solo habían pasado 3 días desde que nosotros sufrimos ese ataque. La única explicación era que nadie dijo nada de lo ocurrido. Tampoco encontró a don Marcos, así que fue directamente en busca del arma y las demás cosas. Cuando llegaron a la cima del cerro, estaba todo destruido. La carpa estaba cortajeada en pedazos, como si un animal lo hubiera hecho. Por suerte el arma aún permanecía en el mismo lugar donde tuvo el forcejeo con ese ser. En el lugar donde estuvo la fogata, hallaron huellas de pies pequeños alrededor, mismas que se distribuían por todo el terreno, como si esas cosas siguieron merodeando la zona después de que nosotros la abandonamos. No obstante, con lo que se toparon a metros de donde armamos la carpa, fue lo más siniestro que vieron. Al estar ahora el sector iluminado por la luz del día, vieron unos extraños símbolos dibujados sobre la tierra, justo al costado de un gran árbol. Hubiera sido imposible para mi esposo haberlos visto aquella noche, pero dadas las características que estos presentaban, parecía ser trabajo de brujería o algo relacionado con rituales satánicos, ya que también divisaron restos de animales y sangre seca sobre el tronco del árbol. Mi esposo y sus parientes se enfurecieron, pues si alguien estuvo haciendo esas cosas, es porque no estaban cuidando la zona como correspondía. Decenas de familias, entre ellos niños, estaban expuestos a la merced de esos delincuentes. Bajaron decididos a reclamar a don Marcos sobre lo sucedido, y fue cuando recibió la escalofriante noticia. El muchacho que ahora estaba en el campamento era el nuevo velador. Don Marcos falleció días antes en un hospital. Lo hallaron malherido luego de que se introdujo en el monte a cazar. Tenía la ropa destrozada y su cuerpo lastimado, como si una bestia lo hubiera atacado. Nunca pudieron hablar con él porque jamás recuperó el conocimiento. Sufrió un infarto que lo obligó a conservar su secreto. Pero nosotros sabemos perfectamente lo que le sucedió. Entendemos que sea lo que sea que hayan hecho, ocasionaron que esos seres oscuros se adueñaran del cerro. Hasta el día de hoy, yo no he regresado a ese lugar, pero mi esposo lo hace de vez en cuando, con la excusa de ir a pescar con sus hermanos
trata de controlar la zona del campamento. Teme que algún día esas cosas se atrevan a abandonar la cima del cerro y bajen en busca de víctimas. Por lo pronto, hay un inmenso cartel que prohíbe escalar en el cerro, advirtiendo que animales salvajes habitan la zona, algo que en cierta manera mantiene a la gente alejada de la cima. Y ya para finalizar, hay algo más que les quiero compartir, algo que por momentos tratamos de pensar que nos informaron mal. Aunque Joel preguntó al nuevo velador una y otra vez, este siempre da la misma respuesta. Don Marcos falleció al día siguiente de recibir el ataque, pero eso sucedió antes de que nosotros fuéramos aquel fin de semana. Es decir, que es imposible que lo hayamos visto esa tarde a mitad del camino, advirtiéndonos para que no subiéramos a esa maldita cima. Hemos llegado al final. Si te gustó este video, déjame tu like y comparte. Así me apoyas a crear más contenido. No olvides mandarme tu historia al link de la descripción. O déjame en los comentarios de qué otra cosa quieres que hablemos. Recuerda que esto fue Detrás de la Historia.